Podés preparar tu plato. Tomá. Ay, mira lo que es esto. Cuenta la leyenda que una joven que venía... Para el baño porque a veces se complica y se pone fuerte la cosa. Y que le gusta mucho al oso de anteojos. En Argentina nosotros estamos muy acostumbrados a comer muy de noche. Esta particularmente tiene un olor espantoso, hediondo, hediondo. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. Bienvenidos a El Ángel. Nos encontramos en el extremo norte del Ecuador, muy cerquita de la frontera con Colombia, y vinimos hasta El Ángel, que es el pueblo que les mostramos en el video anterior, justamente porque tenemos muchísima ilusión de conocer la Reserva Ecológica El Ángel. Así que vamos a hacer entre 15 y 17 kilómetros desde la ciudad del Ángel para llegar hasta la reserva. Amanecimos a las 6:30 de la mañana con el cielo completamente despejado y ahora empezaron a ver algunas nubes, empezó a cubrir el cielo, así que esperemos que la Pachamama nos acompañe, que el tiempo acompañe. Parece que hay una competencia de ciclismo. ¡Qué genio! Venía la policía ahí escoltándolos. Muy bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Ahí vienen los últimos. ¡Qué bueno! Mamita, lo que debe ser, ¿eh? En la montaña, pedalear. Ahora sí estamos llegando a la entrada de la reserva y a la casa del guardaparques, me parece que está por aquí nomás. Bueno, ya nos registramos, qué amable el guardaparques, qué amoroso, qué simpático, y nos queda todavía 1 kilómetro y una subidita de 600 metros para llegar a nuestro destino. Mira. Y recién entramos y ya estamos viendo los frailejones que están todos arriba de esta loma. ¡Ah! Llegamos finalmente a nuestro destino, que era el Speletia Lodge, una hostería que se encuentra dentro de la Reserva Natural El Ángel. La hostería está rodeada del bosque de Polilepis, que son estos árboles espectaculares a los que nosotros en Argentina les llamamos el tabaquillo. Y les vamos a mostrar lo que es la experiencia completa de alojarse en esta hostería en el medio de esta reserva natural. Vamos a conocer todo lo que es el interior de esta hostería y todo lo que sería el restaurante también. El olor a leña, el aroma, qué rico. Vamos a tomar un tecito y este salón es también para venir a comer. Es un restaurante, funciona como restaurante, no solamente para la hostería. Ustedes pueden venir a almorzar solamente aquí si lo desean. Tecito de una planta local que digo que es para aclimatarse. Exacto. La planta con la que está hecho este té se llama sunfo y ayuda a aclimatarse, a no apunarse, como le decimos nosotros, al mal de altura. Y también dice que tiene muchas, pero muchas propiedades. Juan me acaba de hacer dar cuenta que tenemos toda la vista de los frailejones. ¡No! ¡Qué espectáculo! El ingreso a las cabañas es por este caminito, que es como si fuese el ingreso a todo un bosquecito rodeado de estos frailejones espectaculares, inmensos, que deben tener muchísimos años. Ya es toda una experiencia desde que entras a toda esta reserva natural. Bueno, Juan ya entró y yo les quiero mostrar cuál es nuestra cabañita, a dónde nos vamos a quedar a dormir. Un lujo, una hermosura esta cabaña. Recién fui a prender la luz del baño para que tenga más claridad y
sorprendente el baño, qué nivel. Mostrar este detalle que me mata. Nos dice Israel, los acolchados son eléctricos o algo así nos dijo. Sí, las mantas eléctricas. Las mantas son eléctricas. ¿Qué? Sí, señores, porque acá hace mucho, pero mucho frío de noche, entonces las calentás en la temperatura alta, media, baja o recontra baja, no sé cuál es porque no veo, y te va calentando. Y además tiene cantidad de frazaditas por las dudas. Digo, Juan es bastante caluroso, así que no sé cómo vamos a hacer. Vos capaz que te destapás y yo me tapo. Ventilador. Pero bueno, no todo es lujo y confort. Nosotros vinimos acá por la naturaleza, pero bueno, ya que estamos en este lugar, vamos a agradecer. Mirá qué es esto. Despacito, a ver si no paso por otro. No, hermoso. Mirá lo que sé. No, pero esto es un lujo. Yo ya le dije al muchacho que voy a traer el colchón para acá. Claro, todos los frailejones de vista. Qué espectacular. No. Acá, esto a lujo pleno, hermoso, ¿eh? ¿Qué más se puede pedir? Con este paisaje. Con este paisaje que no conocíamos, esta especie de planta que tiene como unas hojas que le dicen oreja de conejo, que las tocas y son texturadas. Suavecita, tienen pelitos. Para rellenar una almohada. No, una cosa divina. Bueno, estas plantas se dan especialmente en el páramo, no se dan en cualquier lado, por eso somos unos privilegiados de poder estar con esta vista. No, la verdad no me imaginaba que íbamos a tener esta vista en nuestra habitación, en nuestra cabañita. Juan ya lo veo, pero lo tengo que ver yo el baño. Creo que me voy a acostar en el baño mejor. Mirá lo que es ese piso. ¡No! Bueno, no te puedo creer. Mirá lo que es esto. ¡Qué bárbaro! Divina la ducha, ya tiene jabón, shampoo y acondicionador para que sepan y no traigan las toallas. No, realmente divino el baño. A mi mamá le va a encantar. Mami, esto divino para vos también, ¿o no? Les muestro algunos detalles como el agüita que uno ya tiene para hidratarse. Acá también hay juegos que son preciosos. Mirá, para jugar al tatetí. ¿Cómo le dirán acá? Sí, tatetí, ¿no? Bueno, vaya a saber. Tatetí. Y usted se vino preparado, ¿no? Sí, porque es raro. Tuvimos que dejar la camioneta así muy rápido, pero había que conocer este lugar, entonces metí todo lo que pude acá adentro. Este para el baño porque a veces se complica y se pone fuerte la cosa. Traje una cerveza. Traje off, no sé si hay mosquito acá. Dulce de leche. Chifle. Pan. Bien. El vinito, que no puede faltar. Mirá el kit de supervivencia de Juan. Y la linterna siempre para la frente acá. Tácate. Tremendo, hermoso. 50% del kit de supervivencia es alcohol. Y bueno, está bien. Pero los perros San Bernardo cuando rescatan a alguien, ¿qué le dan? Licor. Licor, whisky, no sé. ¿Para qué te muestran eso de chiquita? Porque parece que ya es hora. Sí, qué genia. Fuiste a buscar unas copas y volviste con un medio botellita de vino. Qué gentileza, La verdad que nos están tratando como reyes. Sí, buena onda y los chicos que estuvimos charlando bastante. Lo que decía Juan de que nos trajeron es algo que me había olvidado de contar con tanta emoción. Y los últimos 600 metros para llegar aquí es un desvío de ripio que es súper empinado. Sí, súper empinado. Bueno, no sé si tanto, pero para nosotros que tenemos una camionetita pesadita, la verdad se nos complicó. Así que tomamos la decisión de volver para atrás hasta la puerta de la reserva, hasta la casa del guardaparques. Le dijimos, amigo, no puede dejar guardar la camioneta acá, así no nos perdemos de conocer este hermoso lugar. Nos dijo, sí, ya llamó al jefe, llamó, preguntó, la camioneta quedó acá a 2 kilómetros. Y cuando estábamos por venir para acá, porque eran 2 kilómetros, el muchacho dice, chicos, vengan que hay unos chicos en camioneta que van para ustedes, donde ustedes van. Sí, así que los chicos nos trajeron unos genios y nos hicimos nuevos amigos.
Ahora sí, volvimos porque es el horario del almuerzo y vamos a probar uno de los almuerzos que ustedes también van a poder probar si vienen o a comer o a alojarse a esta hostería. El aroma a leña, ni bien ingresas acá, es como que es una ambientación. Y encima acá otro calefactor. Claro, la leña está allá y esto es una estufa a gas. No, me encanta, ¿eh? Ya nos trajeron los tostados, ¿no? ¿Era que se decían? No me acuerdo, pero son riquísimos. Crocante, con un poquito de sal. Muy Calentito. bueno. Cuando venís a almorzar acá o cuando te venís a hospedar con todo completo, tenés 4 opciones de almuerzo. Una son las costillas de cerdo, otras son las ribeye stick al grill y otras son los filetes de trucha o filete de pollo. Que ahí viene la nuestra, mirá, filete de trucha. Elegimos filete de trucha, así que ya está llegando. Uy, gracias Gladys. Qué pinta que tiene, muchas gracias. Wow, muchas gracias. Y lo nuestro es filete de trucha salmonada con salsa de champiñones que ahora mismo la va a traer y tiene 2 guarniciones. 3 guarniciones, papas fritas, arrocito amarillo y esta que es una ensalada dulce. Yo le pongo picante porque me gusta. Sí, que nunca falte el picante. Ahí está la salsita de champiñones que me parece que va arriba del ají que le pusiste. Creo que va así. Qué lindo cuando podés preparar tu plato. Tomá. Ay, mira lo que es esto. No, esto huele. Uy, qué delicia. Salud te guriza. ¡Salud! ¡Qué placer! Por la vida, Por la vida y por Ecuador también, Nosotros hemos comido varias truchas, pero salmonada, no sé si hemos probado arcoíris y otras. Vamos a probar esta. Yo sé que los argentinos no estamos acostumbrados a este tipo de ensaladas que tiene frutilla, o sea, fresa aquí, y tiene algunos tomatitos, pero no saben lo fresca que es esta ensalada y estaba muy bien con todo este plato. Ahora sí, bien abrigados porque hace un señor frío acá y vamos a caminar porque si vos venís a contratar este día vas a tener acceso a una caminata guiada por Israel. Así que vamos a conocer el bosque de Polilepis. ¡Ay, qué es este árbol espectacular! Que como les contaba, nosotros llamamos el tabaquillo. Empezamos la caminata y ya está hermoso el bosquecito. Este yo pensé que era un río, pero me dice que es un arroyo que se llama Polilepis. Espectacularmente caudaloso. Preguntó si nuestras zapatillas eran impermeables, o sea, si se podían mojar, porque si no te dan botas, porque bueno, miren cómo está todo bastante húmedo y hay alguna parte que se pone peor. Otra cosa que está muy buena es que la caminata la adaptan a tus propios tiempos o tu propio ritmo. Si vos querés, la haces más corta o si no, podés hacerla un poco más larga. Paisaje espectacular realmente. ¡Wow! ¡Los frailejones! Los frailejones tienen su tronco negro porque nos contaban que hace un año más o menos todo esto se incendió, un incendio que parece que fue provocado, no se sabe bien por qué ni cómo, pero la cuestión es que bueno, todo lo que son los arbustos se regeneraron y todos los frailejones soportaron, miren lo fuerte que son, que soportaron este incendio y siguen aún en pie. Entonces cuando las hojas no se caen, ¿no? Se quedan impregnadas y cuando esta también se cae, se vira, pues bota sus semillas y facilita que se reproduzcan. El nombre frailejones se le da porque fueron descubiertos por un religioso que al verlos a lo lejos pensó que tenían la forma de un fraile justamente entre la neblina, etc. Y la parte jones de la palabra es porque se encuentran justamente entre los pajonales. Los frailejones, dependiendo de su especie, tardan entre 1 y 3 centímetros por año en crecer. O sea que uno de 4 metros, por ejemplo, puede llegar a tener 200 años de vida. No, miren lo que es. Licopodio.
parece una pecera, ¿viste? Eso le decía la sabiduría popular, le conoce que, o dice que son buenas para curar las verrugas de la piel. Ah, mirá. Las verrugas de la piel. Buenas para curar las verrugas de la piel. Este es el Polylepis bebé, o sea, el tabaquillo bebé. Y antes de convertirse en un árbol. Le preguntaba cuál era el más alto que habían encontrado por aquí y parece que los investigadores han encontrado hasta de 6 metros, pero bueno, que él había visto hasta de 4 metros. Así que imagínense si tardan en crecer 1 centímetro por año y tienen 4 metros, toda una antigüedad. Es impresionante y realmente son todos bastante altos los que estamos viendo desde acá, así que son todos bastante añejos. Zoom fue el que tomamos hoy el tecito. Y como te decía, también pueden frotarle y olerle. Y dice que también te ayuda como que a estabilizarte. Venga. Para el mal de altura, ¿no? Combustible gratis. Sale volando ahora, Juan. Entramos al bosque encantado, el bosque de Polylepis, este árbol que venimos viendo ya desde que ingresamos a la reserva y que se da solamente en ambientes de altura y tiene estas capitas que es como una cebolla, que tiene muchas capas, porque bueno, justamente estas capas que no hay que arrancárselas, porque si no uno daña mucho este árbol, porque justamente lo que hacen es proteger al núcleo del árbol del frío extremo que hay acá, por ejemplo, de los incendios y de todos los aspectos, haciendo que este árbol pueda sobrevivir. Estas florcitas se llaman gencianas y son buenas para la cicatrización, qué importante. Y todo esto se protege porque desde 1992 toda esta zona fue declarada reserva ecológica. Este sendero que es tan húmedo me hace acordar al sendero hacia la Laguna Esmeralda allá en Ushuaia. La humedad del suelo se da por las constantes precipitaciones, las constantes lluvias y además por la neblina. Así que si ustedes vienen y no tienen calzado impermeable o resistente al agua, acá te prestan justamente las botas para que puedas venir y caminar tranquilo. Esta planta se llama cicuta y le dicen muerte dulce porque tiene veneno. Si uno la consume, puede pasar para el otro lado. No se sabe en qué dosis, pero puede llegar a ser letal. Bueno, así que es bueno distinguirla para no morfarla. Qué lugar tan mágico, ¿eh? Espectacular la caminata aquí. Y acá tenemos nada más y nada menos que a la Laguna de los Deseos. Cuenta la leyenda que una joven que venía asiduamente a este lugar y estaba enamorada de este lugar, en una época que tuvo una crisis terrible, vino hasta esta laguna a meditar y a pedir porque se solucionara obviamente ese problema que tenía, y resulta que aparentemente después de venir a la laguna y pedir por eso, se le cumplió el deseo. Y desde ese momento que todos aquí conocen esta laguna como la Laguna de los Deseos, así que uno viene, cierra los ojitos y en silencio, no tiene que tirar monedas ni nada, solamente en silencio pide un deseo. Yo ya lo hice. Acá volvemos a ver a los frailejones y en este caso no han sido lastimados a causa del fuego, por ende tienen toda esta parte que los que vimos al principio no tenían y por eso estaban súper delgaditos, ¿ven? Que estos son como mucho más gruesitos en su tallo, en su tronco. Los frailejones se encuentran dentro del ecosistema del páramo andino, que es un ecosistema de altura, así que imagínense que esto no lo puede uno localizar en cualquier lado. Y estos pelitos que tienen sus hojas
absorben el agua hasta la humedad de la neblina y la liberan a través de sus raíces, regulando el suelo en épocas de sequía. Así que esta planta es importantísima para regular todo el ecosistema que tiene alrededor. Ahí se distingue otra planta completamente diferente, que es la achupaya, que se encuentra aquí también y que florece una sola vez, y tenemos la suerte de poder observarla florecida con estas florcitas azul eléctrico tan distintivas dentro del color del páramo. Ahora que levanté la vista veo que hay cantidad de estas achupayas que parece que abajo en su base tienen una especie de repollo que es bastante dulce y que le gusta mucho al oso de anteojos que suele andar por aquí por el páramo y que se come esas hojas que son dulces. Por eso yo recuerdo que cuando estuvimos en El Ángel, en el pueblo, que lo mostré en el video anterior, habían esculturas de osos de anteojos con algo que yo no entendía qué era. Eran las achupayas, mirá cómo uno aprende cuando viene a hacer estos senderos. Qué paisaje extraordinario, de película realmente, y se están viniendo unas nubes. Esta florcita que está acá es la valeriana, pero valeriana del páramo, porque valerianas hay varias especies. Esta particularmente tiene un olor espantoso, hediondo, pero dice que es muy buen tranquilizante, que es bueno para los nervios, desestresante. Así que capaz que nos vamos a llevar. Vamos a tomar un poquito de agua, ya estamos a más de 3.700 metros de altura y aquí se aprecia toda la vista del páramo, que bueno, imagínensela porque se nubló todo y la verdad que no se ve nada para abajo, pura nube. Si ves una boca que me asoma de la boca, es la trucha que comimos hace un rato. Los frailejones son una locura, realmente me fascinan, es un paisaje completamente atípico para nosotros y estamos felices de conocerlo porque podríamos tranquilamente irnos del país y no conoceríamos este paraíso. Este frailejón es súper alto, debe tener más de 2 metros de altura, así que calculamos que debe tener más de 200 años de vida. ¿Pueden creer esto? No. Por eso es muy importante protegerlos, por supuesto. Estamos llegando, no lo puedo creer. 2 horas de caminata, hermosa caminata, realmente imperdible. Mirá qué linda la funda de la mochila, que tiene una fundita impermeable para la lluvia. Es importantísimo. Calculo que hemos llegado a las 2 horas de caminata. Sí, 2 horas. Hermosura, una hermosura ahora justo para la ducha calentita. ¡Ay, pero qué ducha nos dimos! ¡Qué espectacular! ¡Qué calentita el agua! ¡Dios mío! Esta ducha se merece un 10 de 10 porque realmente se disfruta muchísimo, me encantó. La verdad que la experiencia en el Speletia Lodge me está encantando. Primero porque te indican todo lo que tenés que traer para que tu estadía seas muy feliz. Mucho abrigo, te dan todas las indicaciones de qué tipo de abrigo tenés que traer, así que está muy bueno. Y otra cosa que me gusta mucho es que la cena la sirven temprano, porque aquí se come más temprano la cena a las 7 de la tarde. En Argentina nosotros estamos muy acostumbrados a comer muy de noche y a nosotros particularmente nos gusta cenar más temprano, así que ahora nos estamos abrigando para salir a cenar. ¡Vamos! Bueno, parece que la entradita de Juan no llegó al video. No, me parece que se le cayó a la chica antes de llegar a la mesa. Brócoli y zanahorias calentito, qué rico. Qué hermoso que está acá, Este me lo llevo, me parece. Lo subo a la merch. Bueno, han llegado los platos. Qué bárbaro. Stick Ribeye se llama este pedazote de carne. Flor de churrasco. Qué bárbaro. Con el chimichurri. Este es el chimichurri. Y el ají, por supuesto, que no puede faltar. Me encantó la carne, Deliciosa. Buen
María, buen Qué día. hermosa mañana, gurisa. Miren la vista que tenemos. Amanecimos, salió el solcito. ¿Saben qué lindo que está acá en este balcón? Está espectacular. Aparecieron hace un ratito por acá los yamingos. Yamingos le dicen acá. Para nosotros son vicuñas. Y estuvieron un ratito por ahí. Así que estamos apreciando el paisaje hermoso que tenemos enfrente. Exacto, y preparándonos porque vamos a ir a desayunar. En instantes. Pero mira lo que es este desayuno. Con el solcito que entra por este ventanal. ¡Ay, Dios! ¡Qué privilegio, por favor! Poquito de granola con yogur. Frutitas que nos encantan. Segunda, dijo Guaraní. Era como que la fruta y el yogur era la entradita y ahora vinieron los tostados. Para nosotros son tostados porque tienen queso adentro, pero acá creo que sándwiches se llaman, no sé cómo se llaman. Y huevitos revueltos con jamón y por supuesto que no puede faltar tinto, el cafecito. Delicioso el desayuno que comimos y después de tremendo desayuno dejamos la cabañita y volvimos a la Merche. Íbamos a hacer otra excursión que uno puede contratarla aparte, que es ir a hacer el avistaje de los cóndores en un sector donde ellos saben estar, pero bueno, realmente el día se puso muy pero muy feo y se nubló completamente, empezó a llover y no valía la pena ir a hacer todo eso porque realmente no se sabe si se pueden llegar a ver. Y bueno, igualmente el clima ya estaba demasiado feo como para salir a caminar. Así que estamos igualmente súper felices, súper contentos con haber conocido esta reserva natural, con toda la experiencia en Espeletia que fue fantástico y qué rico se come, hay que decirlo. Y les digo algo, si yo estuviese por Tulcán, por Quito, si sos de Ibarra, cualquier ciudad, incluso en Colombia, que está muy cerca, venite a hacer por lo menos la experiencia del día con el almuerzo y la caminata y después te podés volver a tu casa si es que no tenés el tiempo para pasar la noche, porque realmente es espectacular y venir a este bosque repleto de frailejones, realmente es algo único que estamos muy felices de haber podido vivirlo porque es una planta muy especial, no se encuentra en cualquier lado, así que se los recomendamos completamente. Así que les voy a dejar el contacto de la Hostería Espeletia para que puedan hacer sus consultas y reservas y no se pierdan esta actividad espectacular. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video, gracias por sus mensajitos, sus likes, gracias por ver las publicidades. Nosotros vamos a continuar camino y eso lo van a ver en el próximo video. Gracias por acompañarnos, los queremos un montón. Tu liberación.